10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina, y vale aclarar que en Europa la crisis económica y también la falta de respuestas políticas de los partidos tradicionales fueron generando un fenómeno que va creciendo. El nuevo populismo ya sabemos que domina el viejo continente con diferentes propuestas de extrema derecha, euroescépticas, xenófobas, antiinmigratorias también, que día a día van ganando peso en este mapa electoral de la Unión Europea. Los nuevos populismos hoy están en la mayoría de los países de Europa. En Alemania, Alternativa por Alemania, en Austria, en los países nórdicos, que son los demócratas de Suecia, también en Suiza, en Holanda, pero los casos más paradigmáticos son los de Francia, con el Frente Nacional, y el Reino Unido con el UKIP. Entonces, mi pregunta es, María Laura, ¿por qué hoy los nuevos populismos se han arraigado en toda Europa? Digamos, ¿cuál es la razón por la cual partidos como el Frente Nacional o el UKIP han logrado un alto porcentaje de votantes en las últimas elecciones? El nuevo populismo europeo, Magda, es un hijo del miedo. El miedo de la gente al cambio, a un futuro económico incierto, a la inmigración, a los musulmanes después de los atentados terroristas en Francia, a los refugiados de guerra. Un miedo que supo aprovechar en Francia Marine Le Pen y el Frente Nacional para avanzar en las elecciones regionales francesas de la semana pasada y convertir el comicio en un auténtico plebiscito nacional. Lograron frenar finalmente al Frente Nacional en el balotaje con una barrera republicana de todos los partidos. Pero ¿hasta cuándo?, se pregunta la gente. Le Pen avanza en familia. Ya Marine Le Pen, su presidenta, tiene a su heredera, a Marion Maréchal Le Pen, su sobrina. Son nepotistas, pero aparentemente sus electores no se dan cuenta. En cada elección son más fuertes, crecen. Ahora tienen 300 concejales más en toda Francia. Seguramente en el 2017 estarán en el balotaje de la elección presidencial. Porque el voto al Frente Nacional es un voto de cólera en primera instancia, un voto de protesta, un llamado de los electores a que los políticos los escuchen. Pero si las élites que hoy controlan al socialismo y a los conservadores republicanos franceses no cambian, no reforman, no frenan esta enorme frustración nacional y el desempleo que la austeridad europea provoca, ese voto cólera se va a transformar en un voto consolidado a favor de Marine Le Pen. Y el Frente Nacional, especialmente en la presidencial de 2017. El Frente Nacional no tiene plan. Sabemos que es euroescéptico, soberanista, que quiere sacar a Francia de Europa, del euro, cuando todos saben que es un proyecto que debilitará a Francia. Pero mientras tanto, Marine Le Pen usa esta desilusión nacional para crecer. Este nuevo populismo hoy coopta el voto de izquierda de la clase obrera francesa, pero la empezaron a votar los más ricos a Marine Le Pen. Primero en un voto vergonzante, pero ahora cada vez es posible votar a Le Pen sin censura, sin avergonzarse. Cada vez es menos políticamente incorrecto. Porque ¿qué hace Le Pen? Le Pen confronta al pueblo con lo que ella llama las élites, los globalizadores o los mundialistas contra los patriotas, así lo definió ella. Marine es una gran oradora, como su padre, es muy simpática y le roba votos a la izquierda y a los sarkodistas, que se acostumbraron al lenguaje brutal de Le Pen porque lo usaba el expresidente Nicolas Sarkozy en su campaña presidencial de 2012 para robarle los votos a Marine Le Pen. Entonces Sarkozy es responsable en Francia de haber banalizado a Le Pen. Y hoy el país paga las consecuencias, pero también las paga Sarkozy porque es probable que no pueda ser, por esta causa, candidato presidencial de su partido. Pero también hay populismo en Gran Bretaña con el UKIP y Nigel Farage. Le impiden al primer ministro David Cameron aceptar refugiados de guerra, le condicionan su integración a Europa, le cooptan diputados conservadores que se van al UKIP porque consideran a Cameron débil con las demandas de la Unión Europea. Lo acusan de ceder soberanía, lo fuerzan a hacer un referéndum para decidir si se van o no de Europa. Y las fuerzas tradicionales políticas le tienen miedo al populismo, que es al mismo tiempo un hijo del miedo al futuro. La llegada de los refugiados de guerra de origen musulmán y el crecimiento de los partidos populistas en Europa marchan juntos. Cuando más refugiados llegan, más la gente vota al populismo. Ellos sienten que sus gobiernos tratan mejor a los refugiados que a ellos. Les dan casa que ellos no tienen. Los subsidian cuando ellos no tienen subsidios. Los ayudan a conseguir trabajo cuando hay desempleo.
porque detrás de todo esto está la falta de trabajo. Ese fenómeno se repite en Francia, pero también en Suecia, donde hay muchos refugiados sirios, afganos, baluches, pakistaníes, o en Holanda, donde son muy, pero muy fuertes los partidos populistas. Otro problema son las coaliciones europeas para gobernar. Los partidos populistas las denuncian como un rejunte de las élites para imponer su voluntad. Por lo tanto, el desafío para las fuerzas tradicionales hoy es conseguir mayoría para no tener que llamar a una coalición. La austeridad europea que impulsa Alemania no ayuda. Cuando más austeridad haya, habrá más desesperanza, más miedo y más populismo. María Laura le hizo una entrevista a uno de los especialistas en populismo en Francia. Este especialista nos explica cómo el vacío político que fueron dejando los partidos tradicionales en Europa están siendo ocupados por los nuevos populismos y también las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el peligro para la integridad europea en la utilización de este espacio? Vamos a escuchar la entrevista. Didac Gutiérrez Peris es director de Cuestiones Europeas del Instituto Via Voice en París, diplomado del IAPE y de la London School of Economics, y va a analizar con nosotros el fenómeno populista que forzó a los franceses a hacer barrera republicana a Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, y sus consecuencias. Buenos días, doctor Didac Gutiérrez Peris, un placer tenerlo en Corresponsales en Línea. Buenos días, un placer desde París. Cuéntenos, es la segunda vez que los franceses se ven forzados a hacer barrera republicana para frenar a Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, pero ¿hasta cuándo? El concepto de Front Républicain o barrera republicana es un concepto que aquí en Francia se considera excepcional. Se considera que es para aquellas ocasiones donde la nación o la defensa de la nación y de los valores de la República están por encima de las diferencias ideológicas. El problema es que lo que estamos viendo es que la barrera republicana se está convirtiendo cada vez más en casi el único instrumento que las fuerzas tradicionales tienen a su alcance para frenar el éxito abrumador del Front National. Entonces, ¿hasta cuándo? Es la pregunta que todos se hacen, es también la mirilla y el horizonte de las elecciones presidenciales de 2017, pero sobre todo hay el riesgo de que esa barrera republicana que supuestamente era un hecho excepcional se convierta en la norma, porque entonces la capacidad de movilización de las fuerzas republicanas va a ser cada vez menor a pesar de la barrera. Ahora, ¿es esta la última oportunidad para la clase política francesa para que se reforme, para que permita una mayor participación de la gente, para que se gane toda esa gente absolutamente desesperanzada? ¿O es una tendencia que se ha comenzado a sentir en el rechazo a la Constitución Europea previamente y ahora solo se ha acentuado a lo largo de los años? Es una subida donde ha habido varias alertas. Hubo la alerta en 2002 cuando el padre de Marine Le Pen llegó a la última vuelta presidencial contra Jacques Chirac. Hubo un aviso muy claro este mismo año, en marzo, cuando el Front National fue el partido más votado en las elecciones departamentales, en la primera vuelta, y obviamente la victoria en las elecciones europeas de 2014. Por lo tanto, digamos que hasta ahora la población francesa, cuando ha habido elecciones a dos vueltas, ha decidido en el último momento, en la segunda vuelta, no dar definitivamente el poder, las llaves del poder a Marine Le Pen. La cuestión, de nuevo, y ese horizonte de las presidenciales de 2017 se presenta probablemente como la oportunidad perfecta tanto para Marine Le Pen para intentar ese asalto al poder, y también la última oportunidad para los republicanos y los partidos republicanos para intentar ofrecer una respuesta de política pública a los problemas, porque nos encontramos en un doble desafío para estos partidos. De un lado, evitar la llegada al poder del Front National, que tiene un componente ideológico extremadamente radical en posiciones de extrema derecha, tanto de racismo como de xenofobia como de antisemitismo. Pero por el otro lado, la población francesa exige una eficiencia y una eficacia de la política pública que lleva años sin darse en Francia, y que de no resolver también alimenta el fuego del Front National. Ahora, entonces vamos
camino a que una populista como Le Pen pueda ser legitimada con los votos en las presidenciales del 2017 por los franceses? Puede conseguir un resultado histórico y puede acabar con un 40-45% de los votos en una segunda vuelta. Esto es lo que las encuestas nos están mostrando. Entonces, no se trata ya de un voto protesta, se trata de un voto muy repandido, muy horizontal en el país, y que supone, lo que decía anteriormente, una reflexión muy seria también sobre las razones de política pública y las razones de política económica y de seguridad que están permitiendo ese auge. Por lo tanto, 2017 puede ser un momento complicado para este país, para la República Francesa, que siempre ha jugado con esa dinámica de ser el país de los derechos humanos y de la creación universal. Ahora, un discurso como el del Frente Nacional de soberanismo, antieuropeísmo, populismo, islamofobia, racismo, crece en Francia, pero ¿de dónde proviene ese desencanto, esa frustración para que la gente la vote? Es digamos, aquí hablamos mucho de la grandeur, de la grandeza de Francia. Es un país que históricamente siempre ha tenido esta sensación de que está llamado a jugar un papel esencial en la política internacional, en la política europea e incluso culturalmente. Entonces, por lo tanto, es un país que tiene este sentimiento de que tiene que estar a la altura. Y cuando una crisis económica, una crisis también cultural, en el sentido que la globalización y la europeización también fuerza a los países que antes estaban muy cómodos en sus fronteras a reinventarse y a saber encontrar acuerdos multilaterales fuera, pues está provocando una serie de desajustes, una serie de retrasos en el país. Entonces la gente se encuentra formando una especie de contrasociedad y de desorientación en Francia que explica buena parte de este voto protesta. Un bemol, sin embargo, respecto al tipo de votante del Front National, a pesar de que estamos hablando todo el rato de política pública y de razones de política pública, las encuestas longitudinales, por ejemplo, la última que hace sobre inclusión de identidad, la asociación principal de ciencia política en Francia, dirigido por Nona Mayer, muestra claramente que, a pesar de todo ello, el electorado frontista y del Front National sigue teniendo un componente racista y xenófobo y antisemita muy alto, en particular contra los musulmanes. Por lo tanto, no es solo un problema de protesta, es también que se está repandiendo una visión muy etnocéntrica de los valores que promueve el Front National, que está funcionando muy bien. Hasta 78% de los votantes del Front National consideran que los musulmanes no son franceses como los demás. Y una de las razones que explica el auge del populismo en Europa es el miedo al futuro, sin dudas, ¿no? La crisis de identidad de los valores europeos fue capitalizada por el discurso de los líderes populistas para captar votantes. Por eso, María Laura Viñolo realizó una entrevista con un prestigioso historiador británico y él nos va explicando cómo el populismo europeo supo utilizar a su favor el miedo y la desilusión con la clase política tradicional de la Unión Europea. Lo escuchamos. Los nuevos populismos prosperan en Europa y ahora también en Estados Unidos. El doctor Henry Kamen es británico, profesor de historia moderna y especializado en España, en la Inquisición y con una reciente biografía fascinante de Fernando VII. Es visto como un revisionista y también habla de populismo. Buenos días, doctor Kamen. Muchísimas gracias por estar con Corresponsales en Línea. Sí, buenos días. ¿Cómo nos explica usted esta explosión de nuevos movimientos populistas en Europa en pleno siglo XXI? ¿Hay diferencias entre estos movimientos populistas y el fascismo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Estamos hablando de dos fenómenos distintos? Fascismo era un producto de aquella época, de los problemas económicos y sociales de aquella época que no tenemos hoy en día. En Europa, y además los problemas que tenemos delante son de otro índole, son cuestiones a veces de separatismo regional, a veces de inmigración, a veces de otros factores que no tienen nada que ver con la
el vertiente derechista del populismo de los años 30. Ahora, ¿el miedo cumple una función en la consolidación de estos movimientos? ¿El miedo al futuro, el miedo a la pérdida de trabajo, el miedo a la crisis de identidad? Sí, sí, uno quiere emplear la palabra miedo, pero también hay una desilusión, por ejemplo, en muchos países, España como en otros, hay una desilusión con la clase política tradicional y por eso rechazan el historial de las clases tradicionales. Por no sé qué razón todavía siguen votándolos, pero han marchado suficiente gente de estos partidos para dar más vida a los partidos, digamos, populistas. Es decir, no es solo de miedo, sino que hay factores como es posiblemente la situación económica, el desempleo, que es muy fuerte en muchos países aquí, al menos en el Mediterráneo. Ahora, con esta crisis de representatividad que tienen los partidos tradicionales, especialmente en Europa, ¿usted cree que estos populistas han llegado para quedarse en el escenario europeo? Una cosa que es como una enfermedad de todos los partidos es que no tienen ideas. Es decir, ya que la ideología más o menos ha desaparecido, no tenemos, cuando hay un gobierno, por ejemplo, que se dice de derecha y la oposición de izquierda, sabes muy bien que en la vida real no hay ninguna diferencia en el programa de cada parte. Uh-huh. Y es la desaparición de la ideología que es una de las enfermedades mortales de la actuación de los partidos políticos establecidos. Ahora, ¿existe una crisis de representatividad con los políticos tradicionales para que la gente crea en estos personajes providenciales como Marine Le Pen en Francia o Nigel Farage en Gran Bretaña, que les prometen no a Europa, fronteras cerradas, soberanía, no inmigrantes, bueno, de alguna manera un lenguaje muy islamofóbico, ¿no? Sí, lo que pasa ahora es en cierta forma lo que pasa también en Estados Unidos. Es decir, con una crisis que es muy acentuada en este momento, y es además una crisis solo de los últimos meses. Bueno, cada vez que tenemos una bomba en alguna ciudad, tendremos reacciones de este tipo. Me parece que el anti-islamismo no será nunca parte de la mentalidad de los europeos. Tienen evidentemente razones por temer la intrusión de una masa enorme de inmigrantes con otra posible ideología, pero digamos islamofobia no lo veo como un factor básico en la mentalidad europea. Ahora, para usted hay una diferencia entre Marine Le Pen, su padre, y especialmente este nuevo populista que están haciendo en Estados Unidos, que es Donald Trump. Sí. No, porque yo empiezo como historiador, yo empiezo con la base, no con los políticos. Los políticos son gente que de hecho sigue la dirección de las masas. Y Trump está haciendo una actuación para atraer a las masas americanas. Es decir, que él mismo es el instrumento de una mentalidad que ya existe en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Le Pen y, de hecho, con todos los políticos. Pocas veces son líderes en el sentido de que inician actitudes. No, son ellos mismos y modifican sus discursos según la situación del momento. O sea, al mismo tiempo ellos dicen lo que la gente no se atreve a decir, pero piensa, ¿no?
Sí, exactamente, sí. ¿Y cómo analizaría usted este fenómeno de Podemos y el fenómeno nacionalista en Cataluña? Bueno, Son fenómenos Podemos, populistas. Sí, lo son, porque Podemos, por ejemplo, es una populista que ha nacido de nada, hace poco, y no tienen ni ideología, ni tienen un programa político, van cambiando su programa de un día a otro, según cada elección. Entonces, Podemos sí es un buen ejemplo del populismo que nace por la desilusión de los votantes con los partidos tradicionales, eso sí. Lo que tenemos que esperar es para ver si un movimiento como Podemos, que no tiene políticos dentro de sus activistas, no tiene ideología, no tiene programa, y aún así están atrayendo una buena parte de la votación. ¿Por qué? Porque el mismo público a veces no tiene interés en ideología. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. El neopopulismo no solo está presente en Europa, sino que es protagonista de la historia reciente en toda América Latina. El matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina, Dilma Rousseff cuando hablamos de Brasil, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y también, por supuesto, Rafael Correa en Ecuador. Estas son algunas de las presidencias ocupadas por movimientos populistas que gobiernan o gobernaron la región desde hace más de una década. Desde el 6 de diciembre, con la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones parlamentarias en Venezuela y también el triunfo presidencial, Mauricio Macri en Argentina, que terminó con 12 años de kirchnerismo, la gran pregunta ¿es el principio del fin del populismo en América Latina? Y para poder dilucidar y arrojar un poco de luz a estas cuestiones, estamos en comunicación con Carlos Malamud. Él es investigador principal para América Latina y la comunidad iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, en directo desde Madrid, España. Muy buenos días, profesor Malamud. Magdalena Igenes lo saluda. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Magdalena. Me alegro. Vamos a comenzar entonces. María Laura Viñolo le va a hacer la primera pregunta. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar en Corresponsales en Línea. ¿Para usted hay una diferencia entre el populismo en América Latina y este populismo que ahora está floreciendo en Europa al ritmo de los refugiados, de la islamofobia, de la crisis de austeridad? Sí, evidentemente hay bastantes diferencias, hay algunas semejanzas a la hora de mirar hacia el peso que los nacionalismos tienen en estos populismos, pero es verdad que la xenofobia y el chauvinismo de muchos de los populismos presentes en Europa, que no todos, pero sí de muchos, tienen raíces diferentes a los de América Latina, y de hecho, si miramos a un populismo como el de Podemos, vemos que ese sí mira más hacia América Latina, y de hecho muchos de sus fundadores fueron asesores de Hugo Chávez en su momento, mientras que otros, los más escorados a la derecha, tienen una matriz mucho más xenófoba e inclusive islamofóbica, ¿no? Profesor, le habla Cristina Veiga. Buenos días. Sí, buenos días, Cristina. ¿Cuál es la principal característica del populismo en América Latina y cuál es su futuro tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina y de la Mesa de Unidad Democrática en las legislativas venezolanas, que marcó la primera derrota de la revolución bolivariana tras 17 años en el poder? Bueno, características de los populismos son varias. La primera, ese intento de tener una comunicación directa sin la mediación de los partidos políticos entre el líder y las masas. En segundo lugar, una ideología fuertemente nacionalista e inclusive antiimperialista. Y a esto una intención de atraer la atención de las masas a partir de mensajes
muy directos, al mismo tiempo que intentan tocar los sentimientos y movilizar los sentimientos del electorado en esa dirección, y para eso evidentemente también la polarización y la crispación social son determinantes, y en este sentido el discurso de la dicotomía entre patria y antipatria es muy clara, y en ese sentido la patria son los populistas y la antipatria todos los que no coinciden con ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro viene marcado básicamente, pero no solo, pero en buena medida por la crisis económica que empieza a golpear a la región, algunos países más que otros, sobre todo a partir del descenso de la demanda china, la caída en el precio de las materias primas, y esto pasa factura en algunos lugares donde buena parte de las políticas populistas se apoyaba en políticas públicas de corte social, programas asistenciales que empiezan a verse resentidos precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, en la introducción de este espacio se incluía a Dilma Rousseff dentro de los gobiernos populistas. Yo tengo ahí alguna duda, primero porque el sistema político brasileño tiene una institucionalidad del cual carecen los sistemas políticos argentinos, pero sobre todo el venezolano, el boliviano o el ecuatoriano, y en segundo lugar porque el PT es un partido mucho más estructurado, por ejemplo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Pero así todo, por ejemplo, volviendo a lo de la crisis económica, es interesante ver que la salida de Joaquín Levy del Ministerio de Hacienda, que respondió a distintas cuestiones, pero una de las más importantes al final fue que cuando se aprobaron los presupuestos, el exministro ya planteaba un recorte del 0,7% del presupuesto. Al final esto se quedó en 0,5 porque el otro 0,2 restante iba para financiar el programa Bolsa Familia, que fue uno de los programas estrellas de Lula cuando fue presidente, ¿no? Entonces, la centralidad de estos programas sociales, que no son patrimonio de la izquierda ni de los gobiernos populistas en América Latina, pero que bueno, que están ahí, nos habla un poco de la estrategia de estos partidos, ¿no? Aquí está Daniel Remond desde París para profundizar un poco lo que usted está diciendo. Justamente tengo una pregunta. ¿Cuál es la principal herencia que deja el populismo en América Latina? ¿Cuál es el estado en el cual dejan las instituciones democráticas y cómo pueden recuperarse? Bueno, esa es una pregunta interesante, y si nos retrotraemos, por ejemplo, a la caída del primer peronismo en el año 55, lo que nos encontramos es que una de las mayores herencias que dejó el peronismo en su momento, pero no solamente el peronismo, sino también la forma en que el peronismo fue derrocado con la Revolución Libertadora y toda la satanización de lo que el peronismo supuso, fue una sociedad muy dividida en dos partes antagónicas y casi irreconciliables. Fue necesario que pasaran casi 3 generaciones para que la sociedad argentina pudiera empezar a hablar una parte con la otra, ¿no? Y eso yo creo que es lo que puede pasar en Venezuela en el momento en que el régimen chavista termine de desaparecer. Es lo que está pasando, por ejemplo, en estos días en Argentina. Espero que sea una tormenta de verano, aunque tengo algunas dudas al respecto, pero, por ejemplo, las palabras fuertemente altisonantes de Ebe Bonafini o del diputado Kunkel diciendo: si usted conoce a alguien que haya votado por Macri, insúltelo, agrédalo para decirle que gracias a él, a su voto, nuestros hijos la van a pasar mal. Es decir, nos hablan de un intento de dividir a la sociedad en partes irreconciliables. Yo creo que la principal herencia, nada positiva por cierto, tiene que ver con esto, ¿no? Justamente esto le quería preguntar, de vuelta Cristina Veiga le habla. En el caso de Macri, ¿qué le parece que va a pasar acá adentro en Argentina y cuáles serán las dificultades acá adentro? Y después, ¿qué le parece que va a pasar entre Macri, el gobierno de Macri, y con los países de la alianza
claves que hizo el kirchnerismo, como los gobiernos de Venezuela, Ecuador, y al mismo tiempo es muy difícil heredar el populismo a un gobierno, y qué errores Macri podría cometer con esta herencia. Bueno, ya en la toma de posesión de Macri hemos tenido algunos indicios de lo que puede pasar entre el bloque bolivariano, que cada vez es menos bloque, y su gobierno, ¿no? En ese sentido, mientras Evo Morales y Rafael Correa sí asistieron a la toma de posesión de Macri, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no lo hicieron, ¿no? Inclusive las palabras de Nicolás Maduro fueron muy duras, no ya solo durante la campaña, sino después del comienzo del nuevo gobierno, hablando de las características burguesas, oligárquicas, etcétera, etcétera, del gobierno de Macri, ¿no? Entonces, la relación no va a ser fácil, y no va a ser fácil, entre otras cuestiones, por la toma de posición muy fuerte de Macri, diciendo que iba a pedir que se aplicara la cláusula democrática en el seno de Mercosur, si el gobierno venezolano seguía con esas políticas claramente antidemocráticas, y esto cayó muy mal en el seno de un gobierno, como ejemplifican las palabras de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, un gobierno y un movimiento muy acostumbrado a hacer lo que le place, a no tener respuestas internacionales, y de hecho el grado de tolerancia del gobierno brasileño y de otros gobiernos de la región durante tantos años y durante tantas vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela así lo muestran, ¿no? Pero bueno, en ese sentido lo que está claro es que algunos gobiernos de la región ya no están dispuestos a tolerar más atropellos por parte del gobierno venezolano. Eso es el hecho de que Maduro evidentemente no es Chávez ni le llega a la suela de los zapatos, ¿no? Profesor Carlos Malamud, el tiempo es un tirano, lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Es investigador principal para América Latina y la comunidad iberoamericana del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, en directo desde Madrid. Muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta luego. Bueno, también por otro lado, en pleno siglo XXI, en Europa y América Latina, el neopopulismo domina definitivamente la escena política. Pero la pregunta es, ¿son populismos diferentes? ¿Cuáles son las principales características que asemejan y también diferencian a los movimientos populistas en Latinoamérica y Europa? Para eso estamos en comunicación telefónica con René Fregosí. Ella es filósofa y directora de investigación en ciencia política de la Universidad París III, Sorbona Nueva, y una experta en populismo latinoamericano. Muy buenos días, doctora Fregosí. Magdalena Igenes la saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien. Me alegro. Por favor, en primer lugar, quisiera decir que comparto casi todo lo que dice Carlos Malamud. Bien. Que yo sigo siempre en su diarios en línea y todo eso. Lo que dijo fue muy importante respecto al populismo en América Latina. Muy bien, vamos a continuar entonces con la entrevista. Daniel Raimond va a hacerle la primera pregunta. Sí, buenos días. Yo también estoy en París. Profesora Fregosí, en Europa los movimientos populistas se caracterizan por ser xenófobos, antiinmigrantes y de extrema derecha. ¿Cuáles son para usted los componentes que definen a los populismos en América Latina y cuáles son sus principales diferencias con los europeos? Bueno, es verdad que en Europa, hoy en día, el populismo se define más bien de extrema derecha que de extrema izquierda, pero, sin embargo, tenemos también movimiento de extrema izquierda populista que apoyan mucho al populismo latinoamericano, en particular al chavismo. Pero la mayoría, ¿verdad?, de los movimientos populistas en Europa y especialmente, bueno, en Francia como el Frente Nacional o también mucho en Europa del Este, en Hungría, por ejemplo,
y en otros países también de Europa del Norte, se sitúan más a la extrema derecha. Pero tenemos que subrayar que el populismo, que sea de derecha o de izquierda, de una cierta manera tienen mismos rasgos: el nacionalismo, la polarización entre, como lo decía muy bien Carlos Malamud hace poco, entre la polarización entre patria y antipatria, y también un cierto antielitismo. Eso son los componentes comunes de todos los populistas. Por eso que de una cierta manera se van reforzando ellos mismos, el populismo de derecha y el populismo de izquierda, porque trabajan en el mismo sentido de la división, de la polarización y del nacionalismo. Profesora, soy María Laura Viñolo. Como usted sabe, el matrimonio Kirchner llegó al poder en la Argentina tras la crisis del 2001. Hugo Chávez asumió la presidencia en Venezuela tras el desplome del bipartidismo de la ley del COPEI, ante una profunda crisis social y económica. Y en el resto de los países latinoamericanos hubo situaciones similares, entonces, que permitieron el ascenso y el auge del populismo. ¿Cuáles son para usted las condiciones coyunturales en la región que son capitalizadas por los populistas para su llegada al poder y cómo las utilizan para conseguirlo? Como lo decía muy bien Gino Germani, que es el gran autor, primero autor mayor sobre el tema del populismo, él decía que el populismo venía de una crisis de la modernidad, de la modernización. Y nosotros podemos decir que el populismo también se alimenta a la crisis de civilización que conocemos. Por eso, de una cierta manera, las causas son similares en Europa y en América Latina. Una crisis mayor de política, de los sistemas de partidos. En Francia se nota también, y en Europa en general, la gente no hace bien la diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, republicana, digamos, porque es verdad que en una situación de globalización del capitalismo como tenemos hoy, es muy difícil para un gobierno en un marco nacional armar reformas profundas. Y entonces los populistas están totalmente al revés de la corriente del mundo, pero su respuesta, que no es una respuesta, se sitúa en este marco nacional. Y es por eso que siempre va a la catástrofe. Pero los otros partidos no saben bien cómo contestar, porque la respuesta debe ser de una cierta manera internacional o por lo menos regional. Perdón, le habla Cristina Veiga. En una región como América Latina, en donde el sistema democrático es reciente, el populismo es casi un régimen político propio que representa una etapa más en el proceso de construcción de la democracia y del Estado en la región. No, en el fondo no lo creo, porque, bueno, el populismo, como lo decimos con Carlos Malamud también, el populismo va con una división profunda de la gente, va en contra la construcción de consenso, de acuerdo amplio para armar políticas públicas y entonces siempre es también un ataque muy grave
en contra la institucionalidad del Estado de Derecho en general. Eso se nota muy bien en Venezuela. No hay más Estado, no hay más instituciones, ni en la educación, ni en el hospital, en la salud, ni en cualquier campo, no hay más Estado. Es la desaparición del Estado, y después es muy difícil reconstruir el Estado, sobre todo hoy, un Estado nacional, en el marco nacional, en un contexto de globalización. Absolutamente. Entonces, es muy grave el populismo, porque en un primer momento la gente está contenta con la redistribución clientelista, así, ciegamente, de una cierta manera, pero después la situación se vuelve peor que antes, porque es verdad que el populismo viene porque hay la crisis. René Fregosí, le agradecemos. Es peor. Sí, le agradecemos mucho esta reflexión con la cual nos vamos a quedar para continuar, por supuesto, desarrollándola a lo largo del programa. Muchas gracias por la comunicación. Muchas Hasta gracias luego. a usted. Ella es filósofa, directora de investigación en ciencia política de la Universidad París III, Sorbona Nueva, y pasó por Corresponsales en Línea. Corresponsales en Línea, actualidad internacional, en vivo y en directo desde todo el mundo. Hasta las 12 en la 1110. De la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Continuamos en Corresponsales en Línea hasta las 12 del mediodía. Y vamos a continuar con este tema que comenzamos desarrollando a las 10 de la mañana. El populismo no es solo el patrimonio de América Latina y Europa. En los Estados Unidos, quien también encarna los valores antisistema e ideas de extrema derecha es Donald Trump. Lo sabemos, ¿no? Él dice lo que los demás piensan y no se atreven a decir en voz alta. Y con un discurso similar al de los dirigentes de la extrema derecha europea, Trump alertó en estos últimos días acerca del peligro de infiltraciones yihadistas entre los refugiados que están llegando a los Estados Unidos. En Washington, Paula Lugones entrevistó a un politólogo que analiza las razones por las cuales Trump es hoy el favorito en la interna republicana a pesar de su discurso xenófobo y excluyente. Estamos en comunicación con Roberto Izurieta, que es experto en América Latina de la George Washington University. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Paula Lugones le habla desde aquí, desde Washington. Muy buenos días, Paula. Un gusto escucharla, aquí en las órdenes. Muy bien. A ver, profesor, con esta crisis de los refugiados que ha habido en este último año, la amenaza terrorista, son temas que han copado la agenda internacional en Europa, aquí también en los Estados Unidos. ¿Está surgiendo un nuevo populismo de derecha? Porque hemos visto algunos movimientos en Europa y aquí en Estados Unidos con Donald Trump que de pronto reflejan un poco estas nuevas cuestiones en el ámbito electoral. ¿Usted cree que está surgiendo un nuevo populismo de derecha? Yo pienso que los populismos siempre han existido. Cuando los populismos son exitosos, en general son exitosos cuando, uno, no hay una mejor alternativa; dos, cuando se viven momentos de crisis, sobre todo crisis económica, y también una crisis que afecta la seguridad. En todas las emociones y motivaciones más fuertes para votar y para elegir a un líder, lastimosamente las negativas tienen mayor tracción, y de las emociones negativas el miedo es la más fuerte. Entonces, temas como los de seguridad, afectados por una distorsión de lo que podría ser un exceso de inmigrantes que cruzan la frontera sin control, pues son utilizados por líderes irresponsables y populistas, sean de derecha o de izquierda.
Aquí, en particular en los Estados Unidos, tenemos a Donald Trump, que está creciendo en los sondeos cuando de pronto dice cosas horribles, ¿no? En contra de los inmigrantes, políticamente incorrectas, ¿no? Donald Trump dice lo que mucha gente realmente cree y no se atreve a decir. No creo que sea mucha gente, a pesar de él estar primero en las encuestas. Para empezar, si es que él en este momento llegara a tener 40% de intención de voto, es 40% dentro del Partido Republicano, que menos de la mitad del electorado. En otras palabras, estamos hablando de un 15% de la población. Que exista un 15% de la población en cualquier parte del mundo que tiene miedo a ciertas cosas que no conocen es bastante normal. Pongamos otro ejemplo. Cuando existió la epidemia de ébola, cuando existió la epidemia aviar, de la gripe aviar, ¿cuál era la reacción natural o ignorante, como queramos decirlo? La primera reacción es cerremos nuestra frontera. Que no venga la gente de África porque nos está trayendo el ébola. Es una reacción más bien común, que es parte del desconocimiento de un problema más grave, más complejo, que es utilizado por líderes populistas para sacar réditos políticos, esto es, en aumentar su popularidad o intención del voto. Generalmente esto es coyuntural, o mejor dicho, está directamente ligado a la coyuntura que está produciendo ese miedo. Pero a ver, coincidamos, profesor, que en los analistas aquí en los Estados Unidos vaticinaban que Donald Trump se iba a caer enseguida en las encuestas, que de pronto iba a ser algún fenómeno que iba a durar 1 o 2 meses al comienzo, y realmente no está sucediendo. Se está convirtiendo en un candidato que probablemente gane la interna republicana. ¿Por qué cree que finalmente sigue? Yo no creo ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que el fenómeno de Donald Trump tuvo que haber sido tomado en ningún momento de manera ligera, ni tampoco me atrevería a afirmar que va a ganar la primaria republicana. Yo creo que la primaria republicana, sin lugar a dudas, la primaria republicana, por lo que se vislumbra hasta ahora, va a ser una primaria bien complicada, y hasta probablemente no lo sepamos sino hasta el día de la convención. Eso es muy probable. Ahora, entendamos a Donald Trump. Donald Trump es lo que se dice en inglés a celebrity. Es una celebridad. Es un tipo que ha sido el actor principal en programas muy populares. Eso es muy importante en un país donde hacerse conocer por cientos de millones de personas es muy difícil. O sea, era conocido por la enorme mayoría de la población. Y es una persona que entiende muy bien la comunicación, porque de nuevo estuvo en la televisión. Entonces sabe cómo comunicar en pocas palabras, frases que tienen impacto y que generan controversia. Eso es algo que él ha hecho su fortuna en función de eso. Se ha creado una fortuna en función de crear una marca que es, en última instancia, controversial. Lo que quiero decir es que en todas las sociedades, en todos los países, existe un porcentaje de la población que es, llamémoslo así, antisistémico, o sea, que está en contra del sistema, que son votantes protesta, y sin lugar a dudas, parte de ellos, o mezclado con ellos, con un nivel de información política muy básico. Política entendido los problemas que tenemos que afrontar, lo que otros llaman ignorancia. Y si a eso le sumamos 2 cosas más, que este país está recién saliendo de una crisis económica gravísima, cuyos resultados todavía no llegan a toda la población, la clase media todavía está afectada. Entonces vienen de una crisis económica. 1, 2, las amenazas sobre su seguridad son amenazas reales. Entonces esto produce miedo. Entonces sumamos estos 3 elementos, yo creo que es muy entendible por qué Donald Trump está donde está. De eso a decir que vaya a ganar la nominación o vaya a ser presidente de los Estados Unidos, yo personalmente lo veo, sobre todo lo último, sumamente improbable. Entiendo. Y una última pregunta, profesor Isurrieta. Aquí en los Estados Unidos, en la derecha, hay en general mucha desconfianza en el rol del Estado. En realidad quieren un Estado más bien pequeño, ¿no? Y es un poco distinto al impulso a lo mejor centralizador de los movimientos derechistas europeos, ¿no? Que quieren un Estado más fuerte, otro populismo que quiere ¿Cómo se compatibiliza esto?
Yo creo que el populismo de derecha en general tiene características similares. Quieren un Estado más pequeño en lo que respecta a la economía, pero quieren un Estado más grande en lo que respecta a la seguridad y al control de los derechos de los ciudadanos. Es una contradicción dentro del liberalismo clásico, que era liberal, o sea, aspiraba a un Estado más pequeño en lo económico y también en lo político. El populismo de derecha tiene una mezcla de dos raíces. Esto es, quieren un Estado pequeño en lo que respecta a la economía, pero un Estado grande en lo que respecta a la seguridad y al control de los derechos de los ciudadanos, como el control el tema del aborto, los derechos de las minorías para casarse, etcétera, etcétera. Y eso ha sido una característica, y es una característica general del populismo de derecha en los Estados Unidos, o en Europa, o en Argentina, donde fuere. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Roberto Izurieta, que es experto en América Latina de la George Washington University. Muchísimas gracias por esta comunicación con Corresponsales en Línea. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Corresponsales en Línea. En la 1110.